Hola, hola mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que tenemos su palabra y podemos estudiarla y podemos hacer reuniones y ser muy preguntones para poderlo aplicar de la mejor manera que podamos en nuestras vidas, ¿verdad? Hechos capítulo número 19. Y en este capítulo, de una manera muy especial, vamos a ser confrontados con la palabra a lo que es nuestras congregaciones. Yo no sé en qué congregación estés reuniéndote, pero seguramente que lo que vamos a tener aquí, a leer aquí, vamos a ser confrontados con algunas cosas muy importantes, interesantes. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, bueno, Apolos primero había sido un converso que Aquila y Priscila en el capítulo anterior lo conocieron allí en Éfeso y ellos notaron, Priscila y Aquila notaron que no sabía ciertas cosas y bueno, Apolo es un buen ejemplo del desarrollo, el crecimiento cristiano y la estrategia que debemos de utilizar para corregir a alguien en los puntos teológicos, doctrinales, bíblicos tan importantes. Y bueno, él se movió a Corinto y en eso llega Pablo a Éfeso y se encuentra a ciertos discípulos, ¿verdad? Como tú y yo nos podemos encontrar a ciertos cristianos en diferentes lugares y decimos, bueno, y empezamos a platicar y a dialogar y qué bonito que podemos contribuirnos unos a otros. Les dijo Pablo a ellos, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, cuando creíste, cuando abriste tu corazón, ¿qué sintieron? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué cambios hubo? ¿Verdad? Y una pregunta muy directa, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Imagínate que te lo hiciera Pablo a ti y a mí esa misma pregunta. ¡Wow! Eso es algo muy extraordinario. Así que primera confrontación que recibimos. Amén. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué nombre fuisteis? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bautismo de Juan, Juan el Bautista. ¿Okay? Todos los discípulos de Jesús habían, bueno, no todos quizás, pero sí muchos de ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ¿verdad? Así que es algo, tenemos conocimiento de eso. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Entonces, eso lo sabemos muy bien de los evangelios, pero ellos no habían tenido la oportunidad, por alguna razón, de haber sabido de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso!, ¿no? ¿A dónde se metieron estos discípulos? ¿Verdad? En Judea habrán salido de viaje o no sé, o sea, en fin, son preguntas que tenemos que hacernos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y fueron bautizados. Entonces alguien dijera, ¿fueron vueltos a bautizar? Fueron bautizados por segunda ocasión y hay iglesias cristianas que no reconocen el bautismo de otras iglesias cristianas y dicen, no, te tienes que volver a bautizar porque en nuestro bautismo es el válido. Bueno, son confrontaciones, como les decía yo, que este mismo capítulo nos hacen a nuestra vida, ¿verdad? Así que la primera fue, ¿recibiste el Espíritu cuando creísteis? Bueno, así que ahí está. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y alguno podrá preguntar muy bien, pues yo no hablé en lenguas, recibí el Espíritu. Bueno. En una carta posterior del apóstol Pablo a los Corintios habla del don de lenguas y un don no lo reciben todos los cristianos. No, ¿verdad? Así que por eso es que en el libro de los Hechos encontramos que algunos hablaron en lenguas en el momento de recibir a Cristo y otros no.
¿verdad? Así que, bueno, eso puede ayudarles un poco. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Ya había una congregación allí en Éfeso y los de la sinagoga, muchos de ellos se habían convertido a Cristo. Así que yo me imagino que esa sinagoga era una sinagoga judeo-cristiana, totalmente. Bueno, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios en Cristo Jesús, por supuesto. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, algunos de los judíos que asistían a la sinagoga, que formaban parte de la sinagoga judíos, que no eran, dice, no, maldiciendo el camino. Ay, caray, tremendo eso. Delante de la multitud, porque había mucha gente, se apartó Pablo de ellos. No haya pleito y conflicto, se apartó Pablo discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En la sinagoga la costumbre era cada sábado reunirse para dialogar, discutir, comentar, preguntar, ¿verdad? Y pues hubo maldiciendo, no. Entonces se fue a la escuela de uno llamado Tirano y cada día, donde tenía la oportunidad de todos los días poder estudiar, ¿verdad? Y comentar la palabra de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, no solamente dichos, sino también hechos avalados por Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Oh, tremendo! Otra confrontación. ¿Se practica eso en tu congregación? Híjole, en la mía no. No. Porque estas cosas pues no es una práctica común que se note en la vida cotidiana, ordinaria de los cristianos. Creo que esta es la segunda vez que se hace referencia a esto, una con Pedro y ahora con Pablo, ¿verdad? Así que nueva confrontación. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Los saduceos que estaban acá en Éfeso, ¿verdad? Normalmente los vimos en los evangelios allá al frente del templo de Jerusalén, y jefe de los sacerdotes que hacían esto en Éfeso. Ahora, y era judío, o sea, gente creyente en Dios, judía. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, ¿cuál sería la palabra? Tétrica, por no decir terrorífica, de que un espíritu malo, un demonio, te hable a través de moviendo la boca de una persona terrible. No, eso no se lo deseo a nadie, pero si tuvieses la experiencia en el nombre de Jesús, muy bien, te doy un like. Bendito Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un hombre contra 7 jóvenes. ¡Wow! Tremendo eso, ¿verdad? Ahora, uno como cristiano, mi hermano, mi hermanita, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te aquietas, en el nombre de Jesús te calmas. Tampoco seamos imprudentes de poner la cara enfrente de un endemoniado, porque puede hacernos daño. Pero en el nombre de Jesús, mira, en el nombre de Jesús hay poder.
y es más poderoso el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Bendito Dios. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, tanto judíos como griegos, que empezaron a convertirse a Cristo. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ya, sí. La fe y el comentario, los comentarios y todo, ¿verdad? Que se daba. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Arrepentimiento de pecados y fe en nuestro Señor Jesucristo son los dos requisitos fundamentales para iniciar la vida cristiana y que eso te haga una vida que te haga cambios en tu vida, en mi vida. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hijo, hicieron una quemazón de libros. Algunos llegan a decir, es que esos libros están llenos de demonios y hay que quemarlos. ¿Y qué les va a hacer ese fuego a unos demonios? No, ese pensamiento como que no me parece muy equilibrado. Pero una quemazón, ¿tú has quemado algo en el nombre del Señor? Para decirle esto, que este fetiche, este cuadro, esto, lo otro, no me parece que no es algo bueno y lo voy a quemar en nombre del Señor. No lo sé, es otra confrontación. Es otra confrontación. Les comentaba que este capítulo de veras confronta nuestras prácticas cristianas que hacemos. Así que espero que en tu reunión, en tu comunicación con los líderes de tu iglesia puedas tener momentos de veras de mucha riqueza. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. O sea, propuso en su corazón moverse a Jerusalén, pero antes tenía que continuar por Turquía, luego el brinquito a Grecia, y bajar hasta Corinto, que era la parte más sur, y entonces moverse a Jerusalén, esos eran los planes. Pero como dice el dicho, uno propone, pero Dios dispone. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pudo hacer Pablo en esta ocasión. Pasadas estas cosas, pues Pablo propuso, y después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces, era su tercer viaje misionero, pero dijo, ahora en el nombre del Señor quiero llegar hasta Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, y concretamente en Turquía, ¿verdad? Ya hemos dicho que esta Asia no incluye la India, la China, Corea, Japón. No. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, y no pequeño, fue algo grande, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, Turquía, recuerden, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, no, pues no son dioses los que se fabrican con las manos. De madera, de piedra, de lo que sea, no son dioses ni nada. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, había varios lugares, entre ellos Éfeso, donde había un templo majestuoso a esta Diana o Artemisa. Según lo que yo me soy enterado, creo que se creía que era hija de Zeus,
Diana, Artemisa. En Corinto también parece que había otro templo a esta diosa. Así que había varios lugares, ¿verdad?, donde se adoraba y había un negocio. Y ese es el asunto, que hay grupos religiosos donde se hace negocio. Cuidado con eso. Y es algo que es una señal. La verdad es que si tú llegas a notar que en tu congregación se hace negocio de lo de Dios, la verdad es, yo te recomiendo, hazte un ladito, busca un lugar donde no se haga negocio, porque cómo es terrible esto, ¿verdad? De que se vende eso, se vende aquello, se vende el agua bendita, se venden templecitos, se venden santitos, se venden colguijes y todo, dizque porque te van a proteger de acá, proteger de allá. La verdad es de que son puras mentiras completamente. Así que cuando uno aprende a confiar en el Señor, no hay necesidad de nada de eso, y nada de eso te puede proteger en realidad. Cuando oyeron estas cosas, pues se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y seguramente los maltrataron. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, no se lo permitieron. No, Pablito, no sales de aquí, no. Pero ¿cómo? Si ahí está Aristarco, si ahí está Gayo, necesito hablar, necesito protegerlos, ayudar. No, Pablo, no, porque si tú llegas allí, te van a destrozar. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, y continuamente, y 2 horas, wow. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Porque parece que había un meteorito allí que estaba dentro de la adoración. Puesto que esta diosa, si tú tienes imagen de algunas, no tienes, sino que en tu memoria tienes imagen, es una persona con muchos pechos, esta Diana, así, ¿verdad? Terrible cosa. Bueno, es guardiana de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. No pueden acusar eso. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos o los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Wow, tremendo. Así que pues aquí tenemos este capítulo que nos confronta, y qué bonito que la palabra del Señor confronte nuestras creencias, nuestras prácticas, y que podamos platicarla, dialogarla y buscar acuerdos para poder mejorar. Es como les he comentado en alguna ocasión pasada, ¿qué permiso tenemos de Dios de construir templos? ¿Qué permiso? Creo que no tenemos en la Biblia permisos de construir templos. Y bueno, pues, sin embargo, tenemos esos lugares hermosos, lindos, qué bueno. Pero hay que salir fuera, y de vez en cuando tener, declarar templo cualquier lugar, en otras partes, en otros lugares. Bueno, pues mi hermano,
me he excedido en el templo, en el tiempo, en esta ocasión, en el templo, en el tiempo, en esta ocasión. En el amor del Señor, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.